El ataque brutal con cuchillo en Belfast, Irlanda del Norte, por parte de un refugiado sudanés desató violentas protestas con incendios de vehículos y hasta de un edificio de viviendas. La grabación que desencadenó la movilización muestra al agresor apuñalando y aparentemente intentando decapitar a su víctima, que resultó gravemente herida y perdió un ojo. Michelle O'Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, condenó la violencia y llamó a la calma. Líderes de la extrema derecha, como Tommy Robinson, llaman a deportaciones masivas y acusan a las autoridades de una política deliberada de inmigración descontrolada. Bienvenidos, este programa se llama DW Actualidad en Análisis. Soy Andrés Goldschmidt y hoy hablamos con el periodista Pablo Pardo, que está en Londres. Le agradecemos muchísimo por participar. Pablo, sabemos que el atacante está en prisión preventiva, que está legalmente como refugiado desde 2023, pero vamos por partes. Contanos el hecho que desencadenó las protestas en Belfast. Bueno, el hecho, por lo que sabemos, fue una agresión en el norte, la zona norte de Belfast, completamente sin ningún tipo de provocación, en la cual Hadi Al-Odeid, la persona detenida, un refugiado sudanés que había viajado desde Irlanda, atacó a una persona de unos 40 años que estaba en la calle, le apuñaló repetidamente en el torso, el cuello y la cabeza. De hecho, el herido no está en peligro, pero va a perder un ojo. No está claro si quería decapitarle. Además, bueno, la agresión quedó filmada en teléfonos móviles de transeúntes y fundamentalmente este es la clave del incidente. El agresor fue detenido inmediatamente. Según las autoridades de Irlanda del Norte, no parece haber ningún tipo de motivación ideológica o religiosa detrás del salvaje ataque que se ha producido, que además llega un momento en el que el Reino Unido está viviendo pues, una cierta tensión política por la actuación de la policía en materia de acciones entre personas de diferentes razas, y en particular en Irlanda del Norte también ha habido incidentes, o hubo incidentes hace un año por cuestiones sucedidas con inmigrantes. Bien, y ayer, después del hecho que relatabas, vinieron las protestas violentas. Veíamos las imágenes en los titulares de los diarios, en todos los medios, del fuego abrazando vehículos, incluso un edificio de viviendas. Leíamos que algunos residentes estaban adentro de ese edificio, tuvieron que ser evacuadas. ¿Qué sucedió exactamente en las protestas, Pablo, y qué se reclamaba? Bueno, todo comenzó con una protesta, digamos, más o menos pacífica, similar a la que se produjo hace 2 semanas en Southampton, a raíz de la muerte de Henry Nowak, otro caso de otra persona que en este caso murió en un altercado con una persona de origen Sikh. Nowak tampoco era completamente británico, era de origen polaco, pero la cuestión racial vuelve a estar presente. Un Sikh, los Sikh son de la India, fundamentalmente, algunos de Pakistán, pero son casi todos de la India, y facialmente son diferentes pues, de un polaco. Digamos que las protestas se iniciaron pues, con cierta tensión, como sucedieron las de Southampton, donde hubo creo que 11 detenidos, pero rápidamente degeneraron pues casi en una especie de pogromo, vamos, de ataque dirigido a comunidades inmigrantes y también de acciones de puro vandalismo, incluyendo el incendio de un autobús público, de transporte público, varios vehículos, unas viviendas en las que había gente y, digamos, unos niveles de violencia que se desconocían desde hacía mucho tiempo en Irlanda del Norte. Digamos que no era agredir tanto al agresor que está en la cárcel o detenido, sino a personas percibidas como inmigrantes o pertenecientes a minorías. Y precisamente esto ha encendido todavía mucho más los ánimos,
hay que tener en cuenta que la oposición británica ha tomado una postura muy dura contra el gobierno laborista de Keir Starmer. En particular, el partido ultranacionalista Restore Britain, que es una escisión del partido nacionalista Reform UK, que es el partido de Nigel Farage, el padre ideológico del Brexit, pero estos son mucho más duros y ya tienen algunas circunscripciones, pues un 10% del voto. Rupert Lowe, el fundador del partido y el máximo dirigente, ha dicho que hay que expulsar del país a gente que quiere decapitar a nuestros niños, etcétera. Y todo esto además ha sido retuiteado por Elon Musk, que ha contribuido más a calentar la atmósfera, a pesar de que él vive en California. Elon Musk dijo además, o publicó en su red social, la única salvación para el país es justamente Restore Britain. Otras de las cosas que vimos en redes sociales: no vamos a tolerar decapitaciones en pos del multiculturalismo, el Estado es incapaz de cumplir sus funciones, un llamado a la reconquista. Esto sabemos bien los hispanoparlantes de qué se trata. Entre tanto, el gobierno llamó a la calma, el gobierno en Londres, y también lo decíamos las autoridades de Irlanda del Norte. Pero ¿qué dicen las autoridades sobre el episodio y también sobre estos reclamos y estas acusaciones de que ha perdido el control de la situación? Tanto las autoridades de Irlanda del Norte como el gobierno británico coinciden, digamos, en primer lugar en llamar a la calma, en segundo lugar en rechazar los disturbios, en tercer lugar atribuir los disturbios, digamos, a agitadores profesionales. La ministra principal de Irlanda del Norte, que es como la máxima responsable política en esa región, Michelle O'Neill, ha calificado de repugnante y ha llamado cobardes a los grupos de personas enmascaradas que llevaron a cabo las acciones ayer. El gobierno británico y las autoridades de Irlanda del Norte han insistido en que todo el peso de la ley caerá sobre el ciudadano sudanés que ha llevado a cabo esta acción. Pero esto no ha satisfecho a la oposición británica ni a una parte de la opinión pública británica, porque la cuestión no es solamente este incidente. Digamos que a la hora de valorar este incidente, el gobierno y el gobierno de Irlanda del Norte están más o menos conectando con la opinión pública en el sentido de que esto es muy grave. Sin embargo, lo que no están tocando es lo que existe por parte de un segmento de la opinión pública y también por parte de la oposición, de que, por decirlo de una manera clara, la policía británica actúa de manera más benevolente cuando un agresor no es blanco. Esto se suma además al debate sobre la inmigración en el Reino Unido, que más que un debate sobre inmigración se trata de un debate sobre la raza en el Reino Unido. Entonces, digamos, son dos cuestiones diferentes. El gobierno está tratando de mantenerlo circunscrito al caso en concreto, mientras que la oposición, desde los Tories hasta Restore Britain, obviamente los Tories de una posición mucho más tranquila, mucho más moderada, Restore Britain, pues de una forma, como comentabas antes, completamente incendiaria, están planteándolo en un contexto mucho más amplio y general de inmigración, de multiculturalismo y de tratamiento desigual de los ciudadanos frente a la ley dependiendo de su raza, es decir, una especie de racismo antiblanco. Esta por ahí es una evaluación un poco personal, pero ¿cómo evaluás vos la dimensión real de este problema? Por un lado, esto que decís de la diferente actuación de la policía según sea el grupo étnico que tenga enfrente, si esto es real, y también la dimensión de la violencia. Esto, por supuesto, pasa también en Alemania. Cada vez que hay un ataque, cada vez que hay un atentado, es agua para el molino de estos movimientos. Sin embargo, uno se pregunta, ¿hay un núcleo real del problema? ¿Es exagerado? ¿Cómo lo evalúas vos?
Bueno, esto es una cuestión, efectivamente, que has comentado muy personal. De hecho, yo me voy a Irlanda, el norte, ahora, en un rato. O sea que dentro de un tiempo podría haber un análisis más, al menos más sobre el terreno. Yo creo que depende también mucho de las regiones. Es decir, en Southampton, donde fue el caso de Nowak, hubo disturbios, pero no alcanzaron este grado de violencia. Irlanda del Norte, pues por una práctica guerra civil entre protestantes y católicos que duró 50 años, sí que tiene una tradición, digamos, más violenta. Por otra parte, sin embargo, en Londres, que es la ciudad más multicultural del Reino Unido, y también es, por lo que sé, la ciudad más multicultural del mundo, la percepción es muy diferente. O sea, normalmente en este tipo de cosas, en todos los países, no solamente en el Reino Unido, tiende a haber un rechazo, una preocupación mucho más grande por la inmigración en áreas donde la inmigración no es tan grande. Sin embargo, en Irlanda del Norte sí es cierto que hay una inmigración grande. También es cierto que hay mucha confusión por parte de los organismos públicos a la hora de tratar las cuestiones multiculturales y multirraciales. Si uno mira, por ejemplo, las páginas web del NHS, que es el servicio de sanidad público del Estado del Reino Unido, por ejemplo, dice que nos comprometemos a tratar de forma igualitariamente sí, de forma igualitaria a todos los pacientes, a todos los usuarios, pero igualitario no significa tratarlos a todos igual. Esto es muy ambiguo porque no explica si igualitario significa tratar a todos igual en función de la raza, en función del género o en función a lo mejor de que un señor pues tiene una dolencia específica además de la que tiene y por consiguiente debe ser tratado de una manera diferente. No sé si tiene una enfermedad y una depresión, por ejemplo. Es decir, es un contexto muy ambiguo que se presta a todo tipo de manipulación, con lo cual digamos que todo depende mucho de las percepciones y de la falta de interés en que haya un debate claro y honesto a este respecto. Pablo, con Pablo Pardo, que está en Londres, con él hablamos, nos acercamos al final. Quería preguntarte, los gobiernos, las autoridades, aquí también, lo reitero, en Alemania pasa lo mismo, están entre tomar la agenda, los temas de los grupos de extremistas o de ultraderecha, por ejemplo, en el tema de la migración, o generar la percepción, si no lo hacen, entre la población, de que no toman en serio las preocupaciones de la población, porque piensan que minimizan el problema, etc. Políticamente, en Reino Unido, ¿pensás que los gobiernos, que el gobierno ha perdido esta batalla, que ya no va a poder superar esa sensación de que puede atacar el problema o puede mejorar o atacar este tipo de problemas, las preocupaciones de la población, en este caso migración, relacionadas con la migración? Para un gobierno laborista como el actual yo creo que es muy difícil, porque por un lado toda la derecha, prácticamente lo único que une a la derecha británica en este momento es una posición de dureza en materia de inmigración. Lógicamente con diferentes escalas, vuelvo a citar el Partido Conservador, de Reform, de Restore UK, que Restore UK es el máximo ejemplo de populismo en el sentido puro, porque Restore UK es un partido personalista como Reform. Reform es un partido que debe tener unos 4 años aproximadamente. Restore cumple 100 días ahora, en 3, 4, 5 días. Y Restore probablemente le arruine las elecciones de Makerfield, en las que va a salir probablemente elegido Andy Burnham como miembro del Parlamento Laborista y que luego se convertirá muy probablemente en primer ministro. Reform podría ganarlas si no fuera porque Restore UK le ha quitado el 10% del voto ya. Y el único punto de la agenda de Restore UK es ser más anti-inmigración que Reform. Es decir, hay que echarlos a todos. Entonces, digamos que
este factor unifica mucho a una parte de la población, mientras que, por ejemplo, el Partido Laborista tiene que combinar muchas más tendencias y muchas más sensibilidades. O sea, tiene desde sectores que son diametralmente, o sea, muy estrictos en inmigración, a niveles cercanos a los Tories. La ministra del Interior es un ejemplo de ello, y que exigen que la ley se cumpla, hasta sectores que son completamente favorables a la inmigración y que están dejando el Partido Laborista en favor, por ejemplo, de los verdes, porque consideran que los laboristas son demasiado duros en materia de inmigración. Digamos que la división en el centro izquierda y en la izquierda es mucho más grande que en la derecha. El partido Tory, para sobrevivir, ha tenido que aproximar sus posiciones a Reform, y aún así no está claro que consiga sobrevivir en materia de inmigración, pero sí que está claro que hay una posición cada día más básica. Y esto no solamente pasa aquí, es decir, en Suiza este domingo se celebra un referéndum donde básicamente, si la población alcanza un determinado nivel, se prohíbe la inmigración, punto. Fundamentalmente porque los suizos no se reproducen y solamente lo hacen necesitan inmigrantes para que la población crezca, pero no quieren que la población crezca si lo hacen inmigrantes. En el Reino Unido pasa lo mismo. Es una pescadilla que se muerde la cola que no tiene solución. Bien, y con esto lo dejamos a Pablo Pardo y le agradecemos muchísimo por participar en el programa, nuestro programa DW Actualidad en Análisis, la cápsula para los amigos. Soy Andrés Goldschmidt, muchas gracias por estar. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y si quieren nos pueden escuchar en formato de podcast. Pablo, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias.